Bienvenidos, nosotras somos la Liga de la Justicia Darwin Aitam, donde abordaremos los siguientes temas: pobreza, autoestima, abandono y violencia intrafamiliar. Hola, mi nombre es Metzli Sinaer Rangel Corona y mi nombre del superhéroe es Girl, que significa niña infante. Nosotros vamos a hablar de la pobreza y lo vamos a tratar de relacionar con algunos filósofos y unas corrientes. Vamos a tratar de relacionarlo con el tema de hoy, que es la pandemia. Bueno, yo estuve investigando un poco acerca de Carlos Marx y bueno, lo que pasa es que Carlos Marx define a la pobreza como, o sea, la pone en relación con el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué significa esto? Que esto lo relaciona Carlos Marx con toda la riqueza que hay concentrada en toda la sociedad. Entonces, esto ahorita pues se podría relacionar un poco con lo del tema de la pandemia, ya que por ejemplo yo puedo poner de ejemplo la sociedad. ¿Cómo es que las personas que trabajan en el comercio ahorita están padeciendo mucho, ya sea que porque sus ventas han bajado o porque se ha dado el caso de que los están quitando sus puestos y no los están dejando trabajar? Entonces esto ocasiona que pues ellos no generen dinero y por ende pues no tengan cómo sobrevivir esto de este proceso de la pandemia, y es un poquito fuerte, ya que pues es feo y la están padeciendo mucho, y pues esos niños que están pequeños, que no tienen para comer, a lo mejor, y hay personas, por ejemplo las de la calle, los niños que son huérfanos, ahorita son los que la están sufriendo más porque no tienen nada de protección, entonces en cualquier momento les puede pegar el virus. Entonces pues ahorita la situación sí está un poco fuerte y por eso debemos de pues tratar de ayudar un poco. Bueno, también se relaciona la corriente del marxismo. El marxismo es normalmente rechaza el capitalismo y busca o defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin el Estado. Pues esto se relaciona un poco con la pandemia, y también voy a mencionar unos puntos que Marx quería que se llevaran a cabo para la sociedad. Uno de ellos es que Marx quería mandar a los niños a la escuela en vez de trabajar. Si nos ponemos un poquito en contexto, ahorita hay varios niños pequeños que están trabajando, que no, en vez de estudiar o de que se ejerzan y se superen, están trabajando. Pues esto lleva a que pues la pobreza en el país cada vez está más pesada, y por ende los obliga a que trabajen para que se puedan solventar y así. Otro punto es que Marx quería que nosotros tuviéramos tiempo libre y que nosotros decidiéramos en qué lo queríamos utilizar. Esto quiere decir, o sea, que no hubiera nadie que nos dijera, no, tú vas a hacer esto y tú vas a invertir tu tiempo en esto, sino que nosotros fuéramos propios dueños de nuestro tiempo y decidiéramos lo que pues quisiéramos hacer con él. Otro punto que mencionaba Marx era que no todo gira alrededor del dinero. También
También necesitamos tiempo para otras cosas y también algo muy importante es que necesitamos estar satisfechos con nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no nos gusta lo que hacemos, no nos gusta en lo que trabajamos, pues no vamos a estar satisfechos porque es algo que estamos haciendo que no nos gusta y que no lo estamos disfrutando. Y un último punto que mencionaba Marx era que si no soportes lo que no te gusta, cámbialo. Si no te gusta a ti hacer pues no sé, si no te gusta tu trabajo o no te gusta cómo te tratan, pues trata de cambiarlo, busca alternativas, no te quedes ahí. Entonces, pues ahorita hay que tratar de concientizar un poco con todo lo que está pasando. Bueno, continuando con mi compañera Sinae, yo me llamo Alejandra Najani González Flores y mi nombre de mi personaje, de mi héroe, es Mayumain, que significa, bueno, Mayu es un sobrenombre que me decían mucho de chiquita y es por eso que lo escogí. Ya sabemos las vidas de los niños que han sido lastimosamente sobreexplotados por la pobreza. Entonces, voy a abordar el autor de Luis Althusser, que es de la corriente del marxismo. Entonces, él estudiaba los aparatos del Estado. Esto junto con Gramscio, establecieron la ley de la superestructura o ¿cómo se puede decir? El estudio de las sociedades. Según su tesis, el sistema capitalista tendría por sí mismo únicamente a través por el uso de los sistemas represivos, por ejemplo, la violencia, la ley, la justicia, la cárcel, miles de ellos, etcétera. Que bien requiere, por el contrario, un cierto grado de convencimiento por parte de las clases bajas, los que están más pobres, obviamente. Esto se logra a través de los aparatos ideológicos del Estado, es decir, la familia, la escuela, los medios de comunicación, la ciencia, la iglesia, los partidos políticos y demás. A través de esto y los formadores, que son los líderes que están en estos grupos, cada uno de ellos produce un liderazgo, es decir, en familia sabemos que el que manda o que está más es el padre de familia. En la iglesia pues sabemos que es el cura, en los medios de comunicación el periodista, en pues un directivo y demás. Lo que hace es producir una ideología dominante. Sabemos que la ideología que hace Althusser es una conexión originaria en sujeto y sus condiciones materiales de existencia, es decir, una forma de justificación del cómo vive. Esto lo hemos visto mucho ahorita en la cuarentena con el COVID. Como mencionaba mi compañera, hay mucho desempleo, muchas familias que no tienen que comer. Y lo hemos visto mucho con las clases bajas, más nada, porque las clases altas pues obviamente tienen su dinero y todo, ¿no? Uh-huh. Marx decía que los elementos de una sociedad capitalista es obviamente el capital, y esto lo más las contradicciones internas del sistema que lo conlleva. Y esto hace una lucha de clases, todos contra todos, y se produce también un egoísmo y una violencia. Bueno, también se me hace relevante mencionar un poco hace una noticia que vi hace poco, que cómo es posible que México le esté pagando a otros médicos para venir a atender lo de la pandemia del COVID. Vi una noticia que México estaba pagando a cubanos para que ellos vinieran a auxiliar o a orientar a esto de la pandemia. Se me hace un poquito fuerte esto, porque ¿cómo es posible que tu propio país esté prefiriendo pagar mejor servicios de otros países que contratar a los que están desempleados ahorita, que más que nada que lo necesitan ganar dinero, generar dinero para mantener a sus familias? Entonces ahorita, si lo vemos de diferentes puntos, está un poco fuerte la situación, pero
pues hay que tratar de concientizar y llevar un poco pues el mensaje que se está tratando de dar. Exactamente, y más que nada sabemos que la pobreza también trae violencia, que es lo que van a hablar nuestras compañeras más adelante, que esto conlleva también como una autoestima baja y etcétera. Entonces, con eso nos despedimos y pasamos con nuestras compañeras. Sí, gracias. Hola, nosotras somos superheroínas. Mi nombre es Hekima Gosen y nosotras vamos a hablar sobre el tema de la violencia interfamiliar que estamos viviendo en estos días de pandemia. Bueno, la violencia no es un fenómeno simple ni único. Existen distintas formas de violencia que marcan fenómenos y realidades muy distintas entre sí. Es un fenómeno que se produce a escala, que se autoalimenta, que crea un continuo de formas de violencia que van desde las más leves agresiones hasta las más severas formas de maltrato. Y es fundamental establecer dónde comienza la violencia, cuándo un comportamiento es violento, cuándo se cruza la línea que marca la violencia y el daño que ésta produce en el desarrollo de quien la recibe. La mayoría de los estudios revisados por científicos, bueno, por sociólogos también, dijeron que los efectos psicológicos negativos creados a partir del confinamiento de las personas es es el estrés postraumático, confusión y enojo. Esto es causado por lo de la rutina, la pérdida de la rutina habitual y el contacto social y físico reducido con las demás personas, como por ejemplo tu amigo, tu novio, tus conocidos, y esto hace que la persona se aburra, se frustre o esté en una sensación de aislamiento con el resto del mundo. Y bueno, según estadísticas de la ONU, en ciertos estados de México las denuncias de casos de violencia familiar han aumentado en un 30%. En Bolivia fueron reportados durante el periodo de cuarentena hasta el 15 de abril 4 feminicidios y 1.200 casos de violencia contra mujeres y 33 casos de violación a menores de edad. Muchas de las acciones violentas pueden ser no ejercidas intencionalmente, es decir, que no siempre el agresor o agresora tiene la intención de ser violento o dañar al otro, pero cuando esto ocurre, la violencia se ha dado. Una realidad completamente diferente que estamos viviendo en el caso de los niños es la disciplina violenta que se da por medio de castigo físico o psicológico. Los padres y las madres que lo emplean no lo hacen por dañar a sus hijos, sino al revés, en la creencia de que los están educando y por su bien. El problema es que al utilizar estas pautas de castigo violento, daña el desarrollo de los niños y niñas, fuera cual fuera la intención de las figuras parentales al usarlas. Bueno, según Richard Gelles, dice que la violencia en general y los malos tratos infantiles en particular son algunos de los problemas más graves que afectan negativamente el desarrollo y socialización de los niños y niñas. En este caso, cuando nacemos en un ambiente violento, las sensaciones que vivimos, las emociones y los impulsos nos llevan a tener determinados comportamientos acerca de la vida o con la vida. Hacen que desarrollemos un determinado tipo de personalidad o sistema defensivo o protector, o incluso creamos otra personalidad y nos ponemos como una máscara. Por eso es necesario reflexionar sobre el tipo de educación que se quiere dar, porque la violencia enseña, pero no enseña lo que se quiere o pretende enseñar. Enseña la violencia y miedo. Muchas veces los niños se quedan con esta misma imagen y enseñanza que ellos aprenden porque les pegan, o porque los agreden, porque los humillan. Humillan, y es importante también reflexionar sobre el tipo de mensaje que los padres quieren darle a los niños. Por ejemplo, existe un mensaje muy erróneo al juntar que el amor y la violencia son vínculos unidos, que cuando ellos crecen se quedan con ese tipo de pensamiento
de que cuando alguien te agrede, lo hace porque te quiere o porque te ama. Este vínculo lo relacionan muy estrechamente, que para más adelante en su vida, cuando se socializan, sufren problemas entre comunicación asertiva y diálogo. Hola, mi nombre es Gadis Jargadiri y mi compañera y yo les hablaremos acerca de la autoestima en los niños. La autoestima es el aprecio o consideración que se tiene a sí mismo. Para este caso, tratando de los niños, es de vital importancia entender que se pueden llegar a sentir mal. Los niños, bueno, la escuela es un producto de la sociedad y no tienen ninguna posibilidad de cambiarla. ¿Qué quiero llegar? Que, bueno, los niños, pues como dicen que la escuela es nuestra segunda casa y el no ir los niños a la escuela, el estar todo el día en sus casas les puede frustrar un poco, ya que no tienen la manera de convivir con otros niños de su edad. Pues el propósito último de las escuelas es perpetuar el orden vigente, brinda circuitos diferenciales para que los hijos de cada clase convaliden su lugar en la escala social y los maestros son funcionales al sistema y reproductores del orden social. Pues debemos empezar a tener en cuenta que ellos se pueden sentir muy mal emocionalmente y los niños, dado a eso, los niños empiezan a tener un pensamiento positivo, pesimista, porque no le ven el sentido de estar encerrados y les empieza a frustrar que algunos, que bueno, si se la pasaban en la calle con sus amigos o cosas así, se empiezan a frustrar porque ahora ya no pueden y se empiezan a desesperar. Entonces es muy importante tener mucha comunicación con ellos. Hola, mi nombre es Adenik y hablaré de la autoestima que tienen o presentan los niños debido a la contingencia que hoy estamos viviendo. Muchos niños están tristes por no poder salir y por hacer siempre lo mismo en la casa. Hay ocasiones que los papás o familiares no les prestan la atención que necesitan y llegan a sentirse solos, tristes o enojados. Por eso se deben realizar diferentes actividades recreativas para que los niños y las familias se aburran. Una de ellas podría ser juegos de mesa didácticos para que los niños pequeños estimulen sus sentidos con simples cosas que tenemos y podemos hacer en la casa. También podemos estudiar con ellos de una forma que entiendan y sin agresiones o palabras que puedan lastimarlos. Esto para que se acerquen más a uno y se puedan distraer. En parte a los adolescentes que también entran en este círculo es más difícil poder hablar con ellos, pero todo se puede realizar con paciencia y hablando bien, diciendo cosas que motiven y haciendo otras actividades que se pueden realizar en familia, como por ejemplo remodelar la casa o mover muebles, pintar paredes, entre otras cosas. Todo lo posible que se pueda hacer para convivir como familia. Siempre hay que verle un lado bueno al lado malo, ¿no? Estar positivos siempre, ser felices y no ser pesimistas, ya que esto puede cambiar el sentido de la vida de los niños. Buenas, mi nombre es Misotis, que esta palabra viene del significado de una flor, no me olvides. Nosotras, junto con mi compañera Superwoman, vamos a hablar acerca del abandono relacionado con el existencialismo. El abandono se produce cuando el padre, tutor o persona a cargo del niño abandona a este sin consideración alguna sobre su salud física, su seguridad o bienestar. Le quitan sus necesidades vitales y lo descuidan de maneras muy imprudentes.
Relacionado con el existencialismo, yo me voy a basar en la autora Simone de Beauvoir, que dice que el ser humano es libre de decidir por una vida valiosa, valores dados de antemano. Básicamente nos pone en una situación en que todos somos iguales y tenemos el mismo valor. Así que los niños también cuentan y necesitan de un apoyo sobre un adulto que al principio tenía que haberse hecho cargo de ellos, ya que fue cosa de su decisión y de sus actos el haber traído ese niño al mundo. También dice que el humano actúa como quiera y elige lo que quiere sin importar nada. Es a lo que se da el abandono, pero tendría que tenerse en consideración que un niño no sobrevive muy fácilmente en estas condiciones y menos en las que nos encontramos ahorita. Principalmente con lo de la pandemia, los niños sufren distintos problemas y se sienten solos. Esto lleva a que tengan distintas situaciones en donde se puedan sentir tristes y no son buenas para ellas, ni para su salud, ni emocional como física. También dice que la ausencia de valores absolutos no autoriza cualquier acto y que jamás nos libera de la responsabilidad. Esto recabe más en los padres, en los tutores o las personas que se están haciendo cargo de esos niños y que no están tomando en consideración lo que deberían de hacer. Es no solamente fijarte en tu propia libertad, en deshacerte de ellos. No, porque fue una decisión que tomaste, actos que son compromisos definitivos, o sea, bajo tus acciones y tus maneras de actuar, este niño vino y por responsabilidad te toca cuidarlo. ¿Qué tal? Yo soy Superwoman. Hablaré sobre el abandono. Y se preguntarán, ¿por qué he visto de blanco? Es porque quiero transmitir paz hacia los demás. Y los nudos que utilizo son para que las personas se den cuenta que los lazos que nos llevan hacia la paz son muchos, solo que a muchas personas les cuesta encontrarlos y les cuesta verlos. Bueno, hablaré sobre existencialismo de Sartre. Sartre dice, el existencialismo es un humanismo. No existe una escala de valores determinados aún a priori, sin ningún fundamento que permita guiar sus acciones. Las relaciones del hombre con Dios no deben incluirse en este marco filosófico, ni a Dios tampoco. La naturaleza humana no nos determina como individuos, son nuestros actos quienes determinan lo que somos y lo que queremos en nuestra vida. Y claro, lo que le da significado a nuestra vida. Cada uno es libre y responsable de sus actos. ¿Esto qué quiere decir? La naturaleza humana no te va a definir como persona. Tú eres el único responsable de lo que quieres ser y de lo que quieres para tu vida. Los valores no los recibes al nacer. Tú eres quien a lo largo de tu vida los va obteniendo. Eres libre de pensar, sentir lo que quieras. Nadie te puede arrebatar esto. Nadie te puede arrebatar tus valores ni tus sentimientos. Al igual que la naturaleza, no te asignará un lugar a un lugar que perteneces. Eres tú el único que decide si el lugar que te colocó la naturaleza lo quieres seguir. O claro, quisieras seguir tu verdadero camino. ¿Qué importa si no quieres seguir los mismos pasos de tu madre o de tu padre? Solo tú puedes decidir tu camino. Tranquilo, tranquila. Si sientes que todos te abandonan, entiende que lo más importante de esta vida eres tú. Y lo único que debes de cuidar es el tipo de vida que llevas. Eres tú el único y responsable de tu vida.